¿Cómo estamos? Esta vez en nuestra área de matemática vamos nosotros a tener esta semana lo que son los patrones gráficos. ¿Pero qué son los patrones gráficos? Primeramente, al nosotros decir patrón, quiere decir algo que debemos de seguir rectito, en orden. Eso vamos nosotros a conocer y vamos a trabajarlo con los gráficos. Estos patrones gráficos se trabajan juntamente con la secuencia ordenada. A eso me refería de patrón, ¿sí se dan cuenta? En la secuencia ordenada nosotros vamos a conocer que en una de estas secuencias los elementos se ubican teniendo en cuenta un patrón de cambio. Ahora sí, como la secuencia me habla de que debe de tener un patrón de cambio y esta debe de tener los elementos que corresponden para que podamos nosotros trabajarlo como debe de ser en relación a la secuencia y al patrón de cambio. Vamos a darnos cuenta en nuestra pizarra que tenemos un ejemplo para que podamos comprender mejor. Aquí podemos observar estos gráficos que nos muestra en la primera fila. En la primera fila tenemos un rectángulo celeste, luego tengo un círculo amarillo, luego nuevamente tengo un rectángulo celeste, continúo otra vez con un círculo amarillo, nuevamente un rectángulo celeste y aquí al final me muestra un signo de interrogación, que es el que me pregunta qué gráfico continúa. Como nosotros al inicio nos dimos cuenta que tenemos el rectángulo y luego el círculo, yo ya con estos dos gráficos puedo darme cuenta cuál es mi patrón de cambio y cuál es la secuencia que yo voy a seguir. Entonces, aquí dice, o aquí podemos observar, mejor dicho, que cada uno de estos gráficos me muestra que yo debo de seguir la secuencia. Si ha iniciado con el rectángulo, luego con el círculo y así sucesivamente, al llegar aquí donde tengo nuevamente el rectángulo, ¿qué me tocaría aquí poner? Vamos viendo. Ok, muy bien, el círculo amarillo. Este es el gráfico que me corresponde aquí, porque yo estoy siguiendo una secuencia ordenada, ayudándome de mi patrón de cambio. En la siguiente fila podemos observar que tengo un triángulo naranja, un cuadrado celeste y un círculo verde. Estos tres gráficos que muestra aquí son los que me van a ayudar a mí para seguir mi secuencia ordenada, siempre y cuando observe yo bien mi patrón de cambio, que son estos gráficos. Si comienzo con el triángulo de color naranja, continúo con el cuadrado celeste, luego el círculo verde, otra vez repito el inicio de mi secuencia. De mi patrón vendría a ser el triángulo. Otra vez comienzo triángulo, cuadrado, círculo. ¿Cuál me tocaría aquí? Nuevamente colocar, a ver qué gráfico de estos nuevamente comenzaría para que mi secuencia sea ordenada como me pide el patrón. Ok, muy bien, ahí me tocaría nuevamente el triángulo naranja. Así es. Ahora vamos a observar la siguiente fila, la tercera fila, donde comenzamos con un círculo amarillo, pero dentro de él tiene un triángulo en la esquinita de su lado derecho. Mire, observe, del lado derecho del círculo, ahí tiene un rectángulo al ladito del celeste. Luego continúa con un círculo naranja y este ya tiene su rectángulo, pero del lado izquierdo de color verde. Nuevamente continúo con mi patrón de cambio, que es el círculo amarillo con mi rectángulo celeste en su lado derecho. Nuevamente tengo yo el círculo naranja con el rectángulo verde de su lado izquierdo. ¿Cuál gráfico me tocaría aquí colocar? Donde tengo el signo de interrogación. Observamos primero cada uno de los gráficos para que podamos nosotros continuar con esta secuencia ordenada, sin olvidar que tenemos un patrón de cambio. Entonces, muy bien, aquí nos tocaría el círculo amarillo. Vamos a ver cuenta que
con el rectángulo de su lado derecho. Eso es lo que le correspondería a estas imágenes que tenemos aquí o estos gráficos para que podamos nuevamente comenzar y seguir con nuestra secuencia ordenada. Aquí tenemos como patrón de cambio el rectángulo y el círculo, que es lo que trabajamos aquí arriba. En el número 2 tenemos patrón de cambio triángulo, cuadrado y círculo. Aquí está, triángulo, cuadrado y círculo. Y en el número 3 tenemos el patrón de cambio círculo con rectángulo hacia la derecha y círculo con el rectángulo chiquito hacia la izquierda. Entonces, en base a lo que yo observo en gráfico, yo voy a poder completar en la incógnita, o sea, en la pregunta, qué gráfico toca que yo coloque. No debemos olvidarnos que esta secuencia ordenada tiene su patrón de cambio. Así que vamos a tener que poner mucha atención cuando trabajemos en nuestras clases virtuales para que podamos completar esta secuencia como nos pide, de forma ordenada, sin olvidar que tenemos un patrón de cambio para que podamos poco a poco completar nuestra secuencia. Eso es todo, mis niños, así que vamos a poner muchísima atención. Vamos a continuar con una clasecita más de matemáticas, así que vamos a poner atención.